Es un triángulo equilátero cuyos lados valen X. Y se quiere que en función de X se dé el valor del radio. Esos son los únicos datos que se tienen. Entonces, como les decía, estos son dos radios y los tengo aquí. La distancia del punto A al otro vértice del triángulo es X, ¿sí? Ahora, la distancia de AD le voy a llamar M. Pero esta distancia de A a B es la misma distancia que hay de este punto que se proyecta en E y el vértice del otro lado. Los puntos B y E representan los centros de los círculos tangentes a la base, que es lo que les expliqué, y la distancia entre ellos es 2R. Además, la distancia entre el punto A y D, que llamamos M, se encuentra contenida dos veces en la base, que es lo que les decía, de este lado está M y de aquel lado está M. ¿Sí? De donde, por tanto, podemos decir que 2M más 2R es igual a X. De ahí, si despejamos a M, que es en este caso la distancia que nos interesa, esta distancia de aquí, tenemos que M es igual a X menos 2R sobre 2. Entonces, tenemos ahora el triángulo ABD, que es un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque el radio que tenemos de BAD toca al punto de tangencia. Dice que el triángulo es tangente al círculo. Entonces, recuerden que el punto de tangencia con el radio forma un ángulo recto. Entonces, eso nos asegura que ese es un triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Qué tiene además ese triángulo rectángulo? Bueno, porque que uno de sus lados es el radio y el otro lado es la hipotenusa para ambos. Entonces, si tenemos dos triángulos rectángulos con el mismo lado y con la misma hipotenusa, pues automáticamente estos son congruentes. ¿Sí? Entonces, tenemos que el triángulo que se forma arriba, donde está la parte azul, con el AB, es congruente con el triángulo ABD. El triángulo ACB es congruente con el triángulo ABD. Por lo tanto, como este es un triángulo equilátero, podemos garantizar que estos ángulos, cada uno mide 30, porque el ángulo CAD mide 60. Entonces, ahora el triángulo CAB, el ángulo CAB y el ángulo BAD miden 30 cada uno. ¿Cuánto mide BD en función de X? Ya tenemos ahora a M y tenemos, uno de los lados es M, cuyo valor ya encontramos, y el otro de los lados es R, que es el radio, ¿verdad? Entonces, ¿quién me relaciona a ambos catetos? Pues la tangente, ¿no? Entonces, aquí tenemos la tangente de 30 grados, que ya conocemos el ángulo. Y la tangente de 30 grados es 1 sobre raíz de 3. Y por otro lado, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es R y el cateto adyacente es X menos R sobre 2. Total que a la hora de ir despejando y todo, esto nos resulta X sobre 2 más 2 raíz de 3. Vemos que está lo del punto de tangencia para lo del ángulo recto, la congruencia entre triángulos rectángulos, que con dos lados, que ahí surgió de un compañero, teniendo el lado y la hipotenusa ya garantizamos que esos triángulos son congruentes. Tenemos el cómo expresar esa medida en función de las otras dos medidas que tenemos, ¿sí? Y cómo despejar, en este caso, el valor de M. Entonces, de ahí pueden surgir muchísimas clases de diferentes aspectos, de álgebra, de geometría, de la congruencia y de la misma trigonometría. Muchas gracias, Rocío. Gracias.